Cuando hablamos de las aplicaciones más utilizadas para la derivada, están los máximos y mínimos. Estos dos términos se utilizan muchísimo en problemas de optimización, pero cuando hablamos de graficación, geométricamente hablando, el máximo y el mínimo son unos puntos muy característicos que tienen las gráficas. Por ejemplo, la parábola tiene siempre un mínimo o un máximo en su vértice. Si hablamos de una línea recta, pues no hay ningún punto característico, sino que las rectas se van hasta el más infinito o el menos infinito. Podemos analizar muchísimas gráficas y no solamente es encontrar puntos de corte en X, puntos de corte en Y, sino que también ya podemos analizarlas más a fondo. Bien, aquí vamos a graficar esta función f de x igual a x menos 1 entre x cuadrada menos 2x más 2. Es obvio que esta función la podemos obtener muy rápidamente con un graficador. Aquí vamos a ponerles una gráfica de cómo es realmente esta función, y ustedes se pueden dar cuenta que además de tener la asíntota típica de la función racional, los cortes en x y en y, encontramos unos puntos, o al menos muy claramente un punto donde la gráfica forma así como un cerrito, forma una cúspide, y entonces ese es el punto más alto que tiene. Pues ese es el punto máximo. También tiene un punto mínimo, pero casi no se alcanza a apreciar, pero sí lo podemos calcular. Bien, la ventaja que tiene la derivada es que habíamos comentado que realmente es la pendiente que tienen las rectas tangentes. Así que en un máximo y en un mínimo, como son los puntos más altos o más bajos, pues entonces ahí la tangente tiene una inclinación de cero. Hay muchísima teoría con respecto a este tema, pero solamente nos vamos a dedicar a analizar la gráfica, y por su lado ustedes pueden investigar todo lo que es referente a ello. Bien, para comenzar a hacer la gráfica de la función, necesitaríamos encontrar puntos característicos, los cuales, bueno, eso se vio en la unidad de funciones. No me voy a detener en obtenerlos, solamente voy a indicarlos. El corte en el eje X es X igual a 1. Rápidamente se puede ver porque es el corte que más bien es la raíz que se encuentra en el numerador. Después el corte en Y es cuando se evalúa f de 0, que si hacemos f de 0, o sea ponemos 0 aquí, nos queda solamente menos un medio. Y igual a menos un medio. Bien, otra característica es la asíntota horizontal, ya que el grado del de arriba es 1 y el grado del de abajo es 2, entonces el de arriba es menor que el de abajo, por lo tanto su asíntota horizontal es el eje de las X. Esto es Y igual a 0. La asíntota vertical no tiene, ya que si yo quiero factorizar el denominador, no se puede, no tiene raíces reales. Entonces asíntota vertical no existe. Bien, tenemos entonces estos 4 puntos muy característicos de las funciones racionales, y si yo tratara de hacer la gráfica correspondiente, pues podríamos tener aquí esos puntos ubicados. Voy a tratar de hacer la gráfica suficientemente grande para que se puedan interpretar los puntos deseados. Bien, en primer lugar tenemos que el corte en X es en 1, más o menos podríamos decir que se encuentra aquí. El corte en Y es en menos un medio, más o menos se encuentra aquí. Bien, asíntota horizontal es el eje de las X. Bien, como les dije al inicio, la gráfica que analizamos pues sí tiene aquí como que una cúspide, tiene algunas formas muy curiosas, pero es que no sabemos realmente dónde se encuentra esa cúspide, dónde se encuentra un punto característico que también se encuentra por acá, pero sabemos que la gráfica tiene que hacer esto. Tiene que hacer esto por aquí, bueno, tiene que tener algún movimiento.
y no sabemos realmente dónde están esos puntos. Para eso sirve en primera instancia obtener máximos y mínimos. Bien, ¿cómo lo realizamos? Lo primero que tenemos que hacer es encontrar la derivada de la función. Ya que nuestra función es f de x igual a x menos 1 sobre x cuadrada menos 2x más 2. Lo que tenemos que derivar es una u entre v, así que obtenemos sus elementos. U es igual a x menos 1, su derivada con respecto a x es igual a 1, v es igual a x cuadrada menos 2x más 2 y su derivada con respecto a x es igual a 2x menos 2. Y después lo que tenemos que hacer con esto es encontrar la expresión de la derivada e igualarla a 0, porque dijimos que en los máximos y en los mínimos, por ejemplo, si yo aquí trazara la gráfica que va así, la pendiente que se encuentra en la parte más alta es de 0. Ahí es donde se encuentra, en este caso, el máximo. Bien, haciendo la derivada, entonces tendríamos que f' de x tiene que ser igual a v por la derivada de u, recordando las fórmulas de derivación, de x cuadrada menos 2x más 2, que multiplica 1, como se pone, menos u por la derivada de b, que es x menos 1 por 2x menos 2 sobre v al cuadrado, que en este caso es x cuadrada menos 2x más 2, y esto es igual a 0. ¿Dónde se obtiene el máximo o el mínimo? Bueno, cuando se hace el despeje de la variable independiente. En este caso vamos a despejar de aquí la x, ya que si esto está dividiendo, al momento de pasar multiplicando a 0, se hace 0. Bien, tenemos aquí, por lo tanto, x cuadrada menos 2x más 2. Si resolvemos este binomio de aquí, nos resulta menos 2x al cuadrado más 4x menos 2, y esto es igual a 0. Haciendo las reducciones correspondientes, nos quedaría que x cuadrado menos 2x es igual a 0. Por lo tanto, aquí se obtienen dos puntos característicos. El primero, bueno, haciendo la factorización nos resulta que x por x menos 2 es igual a 0. Y como les digo, se obtienen dos puntos, ya que son las raíces de la ecuación. El primero es x igual a 0 y el otro es x igual a 2. Igualando a 0 y haciendo el despeje. Estos de aquí se les conocen como valores críticos. Quiere decir que cuando x vale 0, yo voy a tener ya sea un máximo o un mínimo. Aunque hay unas formas para obtener esos, para determinar si es un máximo o un mínimo de forma analítica, a veces es solamente cuestión de sentido común. Si x es igual a 0, yo ya tengo de hecho el valor cuando x es igual a 0, es y igual a menos un medio. Como está por debajo del otro punto que vamos a estar por acá, ahorita vamos a observar, entonces este sería mi mínimo. Es un valor mínimo, un punto mínimo, pero un punto crítico en x0 y y menos un medio. Quiere decir que aquí está un mínimo. Y después tenemos otro valor, cuando x es igual a 2. Vamos a ver qué es lo que obtenemos. Si x es igual a 2, más o menos se encuentra por aquí, más o menos. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la altura cuando x vale 2? Pues solamente es cuestión de sustituir la altura en la función original. Lo voy a hacer en esta parte para que quede claro. Si x igual a 2, por lo tanto f de 2 es igual a 2 menos 1 entre 2 al cuadrado menos 2 por 2 más 2. Por lo tanto, f de 2 es igual a 1 entre 2, un medio. Bien, este de aquí, el punto que yo voy a obtener se le llama punto crítico. Así como un punto crítico era 0, menos un medio, el siguiente punto crítico es 2, un medio, que más o menos se encuentra por aquí. Es 2, un medio. Como les comento, se llama punto crítico. De hecho, podemos hacer una anotación para que nos quede claro.
los puntos críticos. El primero dijimos que era 0, menos un medio y el siguiente es 2,1 medio. Y estos puntos críticos nos generan, uno de ellos un mínimo y el siguiente nos genera un máximo. Hay ocasiones en las que el punto crítico no es ni mínimo ni máximo, pero estos ya son situaciones muy especiales y ustedes pueden revisar en los textos cuando es uno u otro. Bien, para eso sirven los máximos y los mínimos, para saber dónde van a ser los puntos donde la gráfica se encuentra lo más alto o lo más bajo, dependiendo de cómo se está analizando. Todavía no termina la gráfica, vamos a hacer otro video donde analizamos unos puntos también muy específicos que se necesitan para poder culminar la estructura.